Hola, hoy vamos a meternos de lleno en el corazón de la terapia ocupacional para explorar cómo un diálogo, uno que es absolutamente vital entre la teoría y la práctica, está redibujando por completo los límites y el futuro de la profesión. Vale, para arrancar vamos a lanzar una pregunta que es la clave de todo este asunto. Para que una profesión sanitaria crezca, ¿de verdad es bueno que sus pensadores, los académicos y quienes están en la trinchera, los clínicos, vayan cada uno por su lado? ¿O es justo en esa conexión donde está la magia? Pues históricamente, en terapia ocupacional, parecía que había un abismo. Por un lado tenías el día a día de la clínica, los problemas reales, la gente. Y por otro, el universo, a veces muy abstracto, de la teoría académica. Y ojo, que esta división no era una anécdota, sino que acabó provocando una crisis de identidad muy seria. Y es que esa brecha, que podría parecer algo sin importancia, fue mucho más allá. Vamos a ver cómo provocó una crisis de identidad tan profunda que llegó a sacudir los propios cimientos de la terapia ocupacional. Fijaos en esta línea de tiempo porque lo explica todo. La profesión nació con una visión holística, entendiendo a la persona como un todo. Pero a mediados de siglo, en un esfuerzo por ganar estatus científico y acercarse a la medicina, dio un giro de 180 grados hacia un modelo mecanicista. Y este desvío, aunque con buena intención, la sumió en una profunda crisis de propósito. Esta cita de Shannon del año 77 es que lo clava. Va directa al núcleo del problema. Los críticos de la época ya lo veían venir. La profesión estaba empezando a mirar a las personas no como seres complejos y con un mundo interior, sino básicamente como una máquina, como un conjunto de piezas que había que reparar. Claro, las consecuencias de pensar así fueron tremendas. El foco dejó de ser la persona y sus actividades significativas y pasó a ser el mecanismo interno que fallaba. La ocupación, que era la esencia de todo, se convirtió en una simple excusa, una herramienta para arreglar el problema subyacente, perdiendo de vista el cuadro completo. Pero, como suele pasar, de las crisis más profundas surgen las oportunidades más grandes. Y esta crisis de identidad se convirtió ni más ni menos que en el motor de un renacimiento. Fue el impulso para crear una ciencia dedicada por fin al concepto central de la profesión. Fue entonces cuando las voces más importantes del campo dijeron basta ya. Se plantaron y defendieron que ese modelo reduccionista, el de descomponer a la persona en piezas, sencillamente no funcionaba. No era capaz de abarcar la complejidad de la vida humana ni esa búsqueda de sentido que todos tenemos. Y así, de esa necesidad, nació la ciencia de la ocupación en los años 80. Y no era una disciplina más, era un campo de estudio con una misión muy clara: construir un cuerpo de conocimiento sólido que bebiera directamente de los valores fundacionales de la terapia ocupacional. El objetivo era ambicioso, pero absolutamente necesario: estudiar de forma sistemática la ocupación humana, en todas sus dimensiones, desde por qué hacemos lo que hacemos hasta qué significa para nosotros. Se trataba de dar de una vez por todas esa base científica que la práctica clínica llevaba décadas pidiendo a gritos. Esta idea del puente lo ilustra de maravilla. La nueva ciencia no se creó para quedarse encerrada en una torre de marfil académica, ni mucho menos. Nació con la vocación de tender puentes, de crear un diálogo horizontal, de tú a tú, con la práctica clínica del día a día. Y es que pensadores de la talla de Gary Kiel-Hofner se plantaron firmemente contra ese modelo antiguo y jerárquico. Ese modelo en el que unos pocos académicos, desde sus despachos, dictaban las teorías y los clínicos, abajo, simplemente las aplicaban sin rechistar. Y de esa rebelión surgió un concepto que lo cambió todo: el conocimiento adquirido de la práctica. La idea es simple, pero potentísima. El conocimiento no se impone desde arriba, sino que se construye, se cocrea, en un bucle de colaboración entre quienes investigan y quienes están a pie de campo. Este esquema lo deja clarísimo. Esto no va en una sola dirección, es un círculo que se retroalimenta sin parar. La práctica clínica detecta un problema real, la investigación busca respuestas, se crea una teoría, se aplica y la práctica vuelve a dar feedback. Así, la profesión se hace más fuerte, más relevante y mucho más pegada a la realidad. Y esta tabla resume de forma brutal el cambio de mentalidad. Es que es la noche y el día. Pasamos de un enfoque de mecánico de taller, de reparar piezas, a uno de arquitecto de vidas, de ayudar a construir existencias con sentido. La diferencia es abismal y lo cambia absolutamente todo. Muy bien, ¿y todo esto en qué se traduce en la vida real, en la consulta? Pues en un giro radical, en una práctica que es, por fin, mucho más humana, una práctica centrada en la persona y no tanto en su etiqueta diagnóstica o en su patología. Los beneficios son enormes, por donde se mire. Por un lado, se acaban esas prácticas que se hacían porque siempre se ha hecho así, sin evidencia. Y por otro, y esto es lo más importante, se pone a la persona en el centro de verdad, con su historia, sus metas, su mundo. Se recupera la esencia humanista de la profesión.
Esta frase tan potente de Mary Riley, una de las grandes pioneras, es como la brújula de todo este viaje. Resume a la perfección esa idea de que las personas no somos sujetos pasivos, sino que tenemos el poder de ser agentes activos de nuestra propia salud a través de lo que hacemos. Y este nuevo diálogo, por fin, permite llevar esa visión a la práctica. En definitiva, de lo que se trata con toda esta evolución es de que la terapia ocupacional deje de ser vista como una simple caja de herramientas o un conjunto de técnicas. Se trata de que sea lo que siempre debió ser, una disciplina que entiende y atiende esa necesidad tan profundamente humana de tener un propósito y encontrar un significado a la vida. Este recorrido para redescubrir su identidad nos trae hasta aquí, pero claro, nos deja con una pregunta fascinante flotando en el aire. Ahora que se ha superado la visión puramente técnica, ¿qué es lo que viene? ¿Cuál es el siguiente gran horizonte para la terapia ocupacional? Una pregunta que sin duda marcará el futuro de cómo entendemos la salud, el bienestar y la vida misma.